Azules, bienvenidos a este nuevo capítulo de Todo Azul Podcast para hablar de la actualidad de la máquina. Tenemos mercado de transferencias y ya hay nuevas actualizaciones que queremos traer a la mesa. En los micrófonos me acompaña Gio, así que pasemos con el primer tema de este día, que sería el de Miguel Borja cada vez más cerca de Cruz Azul. ¿Qué hay de cierto en esta información? Pues hace unas horas el periodista de ESPN de Argentina, Gustavo Yarroch, declaró en el programa de ESPN F90 que Miguel Borja rechazó acercamientos con Boca Juniors a dirigentes de River Plate, mencionando: "Yo ya tengo un preacuerdo con Cruz Azul", información que de inmediato llegó a nuestro país, y varios periodistas y medios deportivos confirmaron acercamientos y pláticas entre Cruz Azul y Miguel Borja, junto con Juan Pablo Pachón, representante del colombiano. Y es que pues en esta información que se da a conocer desde Argentina, principalmente desde ESPN Argentina y ESPN F90, es que pues prácticamente Miguel Borja le da a conocer a dirigentes de River Plate que ya tendría un preacuerdo con Cruz Azul. Esta información se da a conocer pues en las últimas horas y de inmediato se empezó a expandir esta información a distintos medios deportivos del continente, llegando hasta México, en donde ya algunos periodistas han confirmado que sí habría ciertos acercamientos, ciertas pláticas con el jugador. De hecho, Juan Pablo Pachón, representante de Miguel Borja, lo estuvo ofreciendo a distintos equipos aquí en México. La verdad es que su representante ha estado muy movido en México para poder acomodar a este delantero colombiano que terminó participación con River Plate. Prácticamente ya no hubo una extensión de contrato, una renovación de contrato por el jugador, y ahora el mismo jugador está mencionando que tendría un preacuerdo con Cruz Azul, en palabras del jugador, pero pues publicadas por periodistas. El mismo jugador en redes sociales, en las entrevistas que ha tenido en Sudamérica, él no ha mencionado de su propia voz que ya tenga un preacuerdo con la máquina. Esto más bien lo ha dado a conocer prensa en Argentina. Y es que pues algo que se hace comúnmente en estos países de Sudamérica es que la prensa regularmente apoya a algún jugador o impulsa a un jugador a llegar a algún equipo. En este caso pues Cruz Azul resulta un equipo muy atractivo para distintos elementos, y más para un delantero que está como agente libre, que está buscando un equipo de jerarquía, un equipo grande que pueda no solamente solventar el sueldo que tenía en River Plate, sino también que sea un equipo que compita, que esté en competencia, que esté peleando por títulos. Y parece que Cruz Azul ha sido pues el club al que está apuntando Miguel Borja, confirmando que ya tendría estos acercamientos ahora pues de la mano con esta información. Y es que pues investigando más a fondo sobre este tema, creemos que el tema de Borja podría no estar tan cercano a Cruz Azul como lo han mencionado algunos periodistas. Para empezar, Juan Pablo Pachón confesó a medios argentinos que Borja no descarta ir a Boca Juniors, mencionando lo siguiente: "Ya veremos lo que sucede en el futuro con Borja, todo es posible. Él prioriza estar en un grande del continente y es lógico que lo busquen los equipos grandes". Esto sumado a que la declaración del preacuerdo la dieron directivos de River Plate, o sea, se los dio Borja a directivos de River Plate. Directivos de River Plate sabían que Borja tenía esta posibilidad de llegar a Boca Juniors y lo confrontan y le preguntan: "¿Es verdad que tú pretendes ir a Boca Juniors, al rival directo que tenemos aquí en el país?". Y Borja dice: "No, yo a lo que estoy apuntando es a llegar a Cruz Azul, de hecho ya tengo un preacuerdo con Cruz Azul". Y es que esto resulta bastante extraño, pues la información que se tenía hasta pues hace unos días era que el tema de Miguel Borja era más humo que algo que se iba a cerrar, algo que estaba avanzando. De hecho, el representante del jugador se había movido para colocarlo en Pumas, en Monterrey, en Tigres, en Cruz Azul, en distintos equipos de la Liga Mexicana. Y nosotros creemos que también podría ser tal vez una estrategia del mismo jugador para pues voltear los reflectores de River hacia Cruz Azul y negociarse tal vez por debajo del agua con Boca Juniors, porque la realidad es que la información que se tenía en Argentina era que Borja estaba más cercano para llegar a Boca. De repente surgen estas supuestas declaraciones del colombiano en donde menciona que no, que tiene un preacuerdo con Cruz Azul. La verdad es que la información resulta bastante extraña hasta este momento. Otro tema que hay que tener en cuenta es que nuestro equipo sí está buscando centro delantero, que sí tenía a Borja como una de las opciones en carpeta, pero no era de las primeras opciones que tenía Cruz Azul. De hecho, el equipo priorizaba, o la directiva priorizaba, la llegada de un delantero mexicano
y solamente la posibilidad de un delantero extranjero en dado caso de que se desprendieran de una plaza de no formado en México. Y es que ese es un tema importante a tener en cuenta, porque Cruz Azul no tiene plazas disponibles hasta este momento. El mercado sigue avanzando, pero pues la directiva todavía no ha liberado una plaza. Se hablaba del tema de Bogus, de que el mismo jugador y su agencia de representación estaban pidiendo salir del equipo, pero es que no hay un club ni en México, ni en el MLS, ni en Europa que ya le haya puesto a Cruz Azul los 10 millones que prácticamente Cruz Azul pide por el polaco. Entonces pues la verdad es que hasta este momento el mercado está un poco trabado. Resultó interesante esta información de Miguel Borja, porque pues no podemos descartar esta posibilidad de que finalmente termine llegando a este centro delantero. Se sabe que es un jugador que interesa a varios equipos del continente, pero que hasta este momento Cruz Azul lo tenía como una opción en su lista, digamos una cuarta o quinta opción de entre estos delanteros que tiene Iván Alonso como prioridades para llegar a Cruz Azul. Así que pues otro punto que también tenemos que tomar en cuenta es el tema del representante. Pues Juan Pablo Pachón ha estado ofreciendo a Borja muchos equipos de México, Argentina, Brasil, MLS y el resto del continente. Es un jugador que, aunque quedará como agente libre, no interesa a muchos clubes con cartel. Ahora, hablando del tema particular de Cruz Azul, no hay plazas de no formado en México disponibles, y ese es un tema importante, pues hasta donde se sabía la directiva estaba buscando a un delantero mexicano, no extranjero. Y es que ese es un punto importante, porque la información se ha ido tergiversando con el pasar de las jornadas, con el pasar de las semanas. Hasta este momento se tiene ya el tema de Borja como una posibilidad seria, en donde ya hasta medios mexicanos, medios deportivos en México han dado a conocer que ya habría pláticas, ya habría acercamientos. Hay algunos periodistas que ya comentan que sí es una posibilidad latente, aunque no la dan como cerrada. La verdad es que aquí en México los medios deportivos son un poco más mesurados en cuanto a la información. Me parece que en Argentina a veces unas declaraciones o supuestas declaraciones que da un jugador pues las sacan de contexto completamente. También hay un trabajo que hace la prensa en Sudamérica para poder colocar a jugadores en la Liga Mexicana. Eso ya ha sucedido en el pasado, y el mismo trabajo lo hacen para poder sacar jugadores de equipos de México a Argentina. Ha sucedido en Cruz Azul con casos particulares como el de Paul Fernández, en donde hasta la prensa argentina fue determinante para que el jugador pidiera su salida de Cruz Azul y su llegada, o sea que él mismo buscara salir del equipo para poder llegar a Boca Juniors. Sucedió con Marcón en su momento. Han colocado a muchos jugadores en Cruz Azul en los últimos mercados de transferencias que finalmente no terminan llegando. Y cuando se le pregunta al director deportivo, al director técnico, si era ese jugador una posibilidad para Cruz Azul, la realidad es que el director deportivo o el entrenador en turno termina diciendo que ni siquiera lo tenían en carpeta. Entonces el tema de Borja hay que seguirlo tomando con pinzas. Si bien ya algunos medios lo han dado como algo que va avanzando y que eventualmente podría terminar por cerrarse, hasta este momento todavía no hay una oferta real de Cruz Azul por Borja. Si se están llevando pláticas, que es lo que han mencionado algunos periodistas, pues todavía no es un delantero que ya esté cerrado, y mucho menos si todavía no liberas una plaza de extranjero de Cruz Azul, porque ese sigue siendo un problema en el equipo. Las plazas de no formado en México, que es algo que ya vamos a comentar más adelante con Gio, pero hasta este momento lo que yo les puedo decir de información es que me parece muy extraño que haya cambiado pues la temática en cuanto a Miguel Borja, que en un principio era un rumor y todos lo decían, es que es un rumor. El representante lo está ofreciendo a distintos equipos del continente, y de un día para otro, y después de estas declaraciones de ESPN F90, ya se da como un tema un poco más serio. También no hay que descartar esta posibilidad de que Borja esté haciendo pues esta pantalla de que va a llegar a Cruz Azul, de que ya tiene un preacuerdo con Cruz Azul, y finalmente el destino al que está apuntando el colombiano es a Boca Juniors, porque en Argentina se había comentado en estos últimos días que Borja ya tenía pues este interés de poder llegar a Boca Juniors por su condición de agente libre, porque Boca es un equipo que regularmente suele aprovechar estas oportunidades de mercado con jugadores libres. De hecho, solo para poner un ejemplo, en el pasado vimos un tema entre Cruz Azul y Boca Juniors, esta pelea, esta disputa que hubo por un jugador que estaba como agente libre, que en ese entonces era Ángel Romero. Era un jugador que había quedado como agente libre,
que lo termina ganando Cruz Azul por el tema del salario, pero que era un interés que tenía Boca Juniors y que ya lo habían venido siguiendo desde meses atrás, habían hecho un trabajo de visorías, pláticas con el jugador, sin embargo pues lo termina ganando Cruz Azul. En ese sentido me parece que Borja apunta tal vez en una estrategia a dos equipos, Cruz Azul y Boca Juniors. Si no se llega a dar este tema con Cruz Azul, porque pues la información que se tenía era que Iván Alonso no lo tenía en sus primeras opciones, pues terminará tal vez eventualmente llegando a un equipo como Boca Juniors. Sin embargo, la información es muy interesante y pues ustedes son los que tienen la última palabra, azules. Dejen su opinión, qué opinan al respecto sobre este tema de Miguel Borja y esta posible llegada a Cruz Azul, este preacuerdo que se menciona en Argentina que ya tendría con Cruz Azul. Y bueno, pues ¿qué opinas tú y yo sobre este tema? Así es, Chris, el interés por Miguel Borja ha subido de intensidad en los últimos días. Es un jugador que ha estado tocando la puerta de varios equipos en el continente después de no seguir más con River Plate. Sabemos que pues en las últimas temporadas con el equipo argentino, Miguel Borja pues ya no se sentía del todo conforme, del todo a gusto con la dirigencia, con la dirección deportiva, la dirección técnica. Ya como pasa con muchos jugadores, pues se desesperan de cómo es el ambiente en el fútbol argentino. A veces los pagos no llegan, a veces las condiciones no son las adecuadas. Tenemos las declaraciones que hizo Salomón Rondón en su momento, que también había militado para River Plate y que coincidió con Miguel Borja en River. Y el exjugador de Pachuca pues confirmó o dio su opinión sobre cómo es el ambiente en el fútbol argentino, y la verdad es que pues se carecen de muchas cosas que hay en el fútbol mexicano, y por el cual pues a lo mejor Miguel Borja estaría pues apostando a condiciones con las que él ya está acostumbrado. Hay que tener en cuenta que él viene también de jugar en el fútbol brasileño, en estos momentos tal vez la mejor liga del continente, tanto en fútbol como económicamente. Se gasta mucho dinero, se paga muy bien, hay mucho nivel, y pues se ha demostrado con los últimos campeones de la Libertadores. En este caso pues ese interés por venir a Cruz Azul pues parece que surge de la inconformidad de seguir con River. En este caso pues me parece una opción interesante. Sin embargo, yo creo que Cruz Azul tiene más opciones en el mercado que podría estar gestionando. Pero también hay algo interesante en el caso de Borja, y es que llegaría libre. Es un jugador que muy bien, si Cruz Azul lo hubiera buscado en otro momento, mínimo tendría que estar pagando 7, 8 millones de dólares por el jugador colombiano. Sin embargo, ahora pues nada más tiene que negociar su salario, su contrato, los años que podría estar en el equipo, y podría tener un jugador que actualmente es pues seleccionado de Colombia, o que últimamente había sido seleccionado de Colombia, y que hasta cierto punto tiene pues un nivel ya reconocido en el fútbol sudamericano. Si bien en el fútbol europeo no puedo destacar del todo, pero en Sudamérica sí se ha ganado un nombre. Y pues que llegue libre permite que Cruz Azul mantenga el grueso del presupuesto para poder ir por otro jugador de gran calidad en otra zona, como es la defensa central, que es importante reforzar esa zona, y tal vez también gestionar algunas otras pues posiciones del campo. Miguel Borja pues sabemos sus condiciones, sabemos cómo se ha desempeñado en el fútbol sudamericano, pero más específicamente en River Plate, pues no viene de un torneo del todo bien. Su último torneo me parece que marcó 3 goles entre Liga, Copa y Libertadores, y también pues refleja mucho ese mal ambiente que se vive en River, y pues el disgusto que tiene Miguel Borja con el equipo argentino. Sin embargo, un año antes, hay que recordar que en Argentina se juega año futbolístico, un año antes marcó una buena cantidad de goles, marcó 29 goles entre Liga, Copa y Copa Libertadores, siendo un torneo muy bueno. Entonces quiere decir que su bajón de nivel sí es de un año muy malo,
pero también concuerda con el año donde empezó a tener problemas con River, donde empezó a no sentirse a gusto, y por el cual también pues su nivel se vio mermado. En este caso pues si es la intención de Cruz Azul contratar a un jugador como Miguel Borja, el cual pues en medios en Sudamérica ya hablan de un preacuerdo, hay que tener en cuenta que un preacuerdo ya nada más son detalles para que se negocie, y en México tal vez no se habla de un preacuerdo, hablando de también teniendo en cuenta que en México la prensa deportiva está más cercana a Cruz Azul, saben más de primera mano qué es lo que está pasando con el equipo, pero sí confirman pláticas que pueden ir por buen rumbo. Si es la intención de Cruz Azul contratar a un jugador como Miguel Borja, lo importante también va a ser la gestión de Nicolás Larcamón. Un director técnico, se necesita un director técnico que lo vuelva a regresar a su mejor nivel, a su mejor versión, como pasó con Vicente Sánchez y el jugador mexicano Andrés Montaño, que pues recuperó un poco más su nivel, estaba siendo titular con el equipo del uruguayo, y que lamentablemente por una lesión pues terminó pues perdiendo su continuidad, y también como pasó con Alexis Gutiérrez y Martín Anselmi. Hay que recordar que Alexis Gutiérrez ya estaba fuera de Cruz Azul, llega Anselmi, ve condiciones en el jugador, decide regresarlo, y ya vimos cómo fue la historia, llegando hasta selección mexicana Alexis Gutiérrez. Entonces se necesita que Nicolás Larcamón pueda tener también ese ojo, esa visión de poder recuperar a los jugadores. En este caso pues hay que esperar realmente a lo que se empiece a filtrar o a dar información mediante los medios argentinos y mexicanos sobre pues estas pláticas que se tienen. No es nada fácil, hay otros equipos que están interesados en Miguel Borja. Es un jugador bastante cotizado en el fútbol sudamericano, y bueno, pues en esos momentos Cruz Azul parece que ya inició gestiones realmente con un jugador. Se hablaba solamente de interés de tal jugador, interés por una negociación, de una posible baja o de una posible alta, pero ahora sí ya comenzó con una plática confirmada, y eso pues hasta cierto punto es positivo y da a entender que ya el mercado para Cruz Azul ya comenzó, y de aquí se van a empezar a revelar nombres. Y bueno, siguiendo con el tema del mercado de Cruz Azul, ¿qué podría pasar con Lorenzo Faravelli? Y teniendo en cuenta que podría salir de Cruz Azul a petición de un exentrenador del equipo, en este caso se trata de Martín Anselmi. Se ha compartido información sobre diversos equipos en Sudamérica que tendrían a Lorenzo Faravelli en carpeta. Los equipos son Newell's Old Boys, hay que recordar que Lolo Faravelli ya militó para Newell's, Cruzeiro, la U de Chile y la Liga de Quito, un equipo de la liga donde destacó Lorenzo Faravelli. Aunque el argentino tiene contrato vigente con Cruz Azul, recordando que renovó contrato con el equipo hasta no hace mucho, se descarta que salga del plantel de una forma pues como rescindiendo su contrato, pero sí se piensa que podrían escuchar ofertas para liberar una plaza a este mercado. Ese es un punto importante, la plaza de extranjero que se necesita. Hay que tener en cuenta que ya se está pues abordando una posible llegada de Miguel Borja, pero no hay plazas, y en este caso pues parece que Lorenzo Faravelli podría ser una opción de jugador que podría salir del equipo y dejarle su plaza a un eventual refuerzo, un posible refuerzo extranjero, ya sea Borja o cualquier otro jugador que busque Cruz Azul. También hay que tener en cuenta que se comenta que Anselmi podría estar cerca de dirigir a Newell's, y eso podría impulsar la llegada de Faravelli al equipo argentino, que podría estar contratando a Anselmi, y Anselmi podría estar pidiendo como una petición de refuerzo a Lorenzo Faravelli. Sin embargo, hasta este momento solo son rumores, pero nos hace preguntar también si Anselmi estaría pensando tal vez pues si llega algún equipo de Sudamérica, pues ya sea Newell's o cualquier otro, pues además de Lorenzo Faravelli, tener en cuenta también o tener en su carpeta de opciones jugadores que no están en su mejor momento en Cruz Azul, y aprovechar esa inercia para poderse buscar una chance de negociar de una forma más fácil jugadores que para él eran elementos pilares
de su esquema, como Gonzalo Piovi o también Rodolfo Rotondi, que pues hasta no hace mucho pues no tuvieron un rendimiento como se esperaba. En este caso pues hay que estar pues atentos a lo que pueda pasar con el ex entrenador de Cruz Azul, el argentino Martín Anselmi, y lo que podría hacer. También se habla, hay que tener también en cuenta esto, que se habla de una posible llegada al fútbol mexicano, y eso también lo acercaría aún más a una posible plática para convencer a un elemento de Cruz Azul de una forma más rápida. Pues si puedes hablar por teléfono con el jugador, yo creo que también es más directo y hasta cierto punto un poco más formal, pues entablar una plática en persona. De momento no hay más información. Se habla de una posible llegada a Monterrey o a algún otro equipo, pero parece que está más enfocado en regresar a Sudamérica, donde destacó más pues el argentino. En este caso pues hay que pues tener en cuenta eso, porque si bien la intención de la directiva es mantener la base, mantener jugadores pilares en el equipo, pues también como se comentó hace algunos torneos, el mismo presidente y el mismo director deportivo confirmó que te podrían escuchar también ofertas si es que llegan a las pretensiones de Cruz Azul, y si en este caso pues Martín Anselmi pide algún jugador y el equipo que ha contratado a Martín Anselmi le llega al precio a Cruz Azul, pues podría haber ahí algo, aparte de los que ya se han hablado, posibles opciones como Mateusz Bogusz, el cual pues hasta este momento no ha llegado una oferta. Se habló que iba a ser muy difícil que saliera del equipo por el costo que tiene, pese a lo que han dicho otros medios de que ya es casi un hecho su salida. Pagar $10 millones no es nada fácil, y pues parece que si no llega a esta oferta, prácticamente Nicolás Larcamón estaría destinado a darle oportunidad al polaco, pues ya no habría de otra, o sea, tendría que darle juego al jugador seleccionado de Polonia, sí o sí, pues se quedaría en el equipo, y es un activo importante que tiene el club y por el cual se apostó mucho en su momento. Siguiendo con el tema de las posibles bajas, fuentes cercanas a Cruz Azul detallan que Lorenzo Farabelli no es un jugador del agrado del cuerpo técnico. Eso se vio en el torneo pasado, y que pues también eso podría afectar o ser un aspecto importante en una posible baja del argentino. Solamente disputó 9 partidos de 17 como titular, siendo sustituido al final por Jeremy Márquez, el cual le ganó la carrera en la titularidad. Le ganó la posición, y pues de una forma merecida. Jeremy Márquez jugó muy bien con Cruz Azul las últimas jornadas, marcó goles, fue importante en el partido del Derby de las Américas. Tuvo una buena participación, hasta la prensa deportiva en Brasil destacó mucho el nivel de Jeremy Márquez, pero de cualquier forma pues Farabelli quedó pues relegado en la banca, y eso también podría ser factor en la búsqueda de minutos para el argentino. Si bien las intenciones de Farabelli en su momento era pues quedarse más tiempo en Cruz Azul, posiblemente también estaba en sus planes pues en alguna circunstancia dirigir al equipo, pero pues el fútbol es así, llegan nuevos directivos, llegan nuevos cuerpos técnicos, los jugadores no son eternos en un equipo, y pues en este caso pues parece que Farabelli podría estar pues no viendo de una forma tan negativa una posible salida, siempre y cuando llegue una oferta. No va a salir gratis, no le van a rescindir el contrato, saldría solamente por venta, porque llegue una oferta a las oficinas de Cruz Azul que le interese mucho a la directiva y que también le interese al jugador, y ahí se podría manejar algo de una posible negociación, que de momento no hay, como está pasando con Mateusz Bogusz en este caso. Jugadores que todavía pues no llegan ofertas, se sabe que podrían salir, pero aún no hay nada. Sin embargo, es importante liberar plazas de extranjero si es que se van a contratar jugadores, como en el caso de Miguel Borja, el cual pues ya está en pláticas, y no se sabe también qué otros jugadores tenga en carpeta Iván Alonso,
si es que los está negociando Iván Alonso, teniendo en cuenta que también se escuchan muchas opiniones dentro del equipo y el mismo presidente también escucha muchos puntos de vista de qué jugadores podrían llegar a Cruz Azul. No se sabe si también podrían buscar otro extranjero en la defensa, en la media cancha, con otro perfil, otro delantero, no sé. Hay muchas opciones. Realmente Cruz Azul solamente necesita tal vez 3 jugadores más en la plantilla. La plantilla no es mala, la plantilla solamente estuvo hasta cierto punto mal dirigida el semestre pasado, mal trabajada, mejor dicho. No hubo un trabajo intenso en el equipo, pero es la misma plantilla que quedó campeona de la Conca Champions algunos meses atrás. Entonces realmente sí es una buena plantilla y tal vez con 2 o 3 jugadores de buen nivel se podría complementar un buen plantel en búsqueda del título de liga. De momento este es el reporte de pues lo que está pasando con Lorenzo Faravelli, que podría ser el que podría liberar esa plaza de extranjero. Así es, Gio, y como lo comentas y agregando un poquito más al tema de Lolo Faravelli, el 26 de agosto de este año firmó una extensión de contrato por un año más que lo vincula a Cruz Azul hasta diciembre del 26, pero esta extensión de contrato llegó en agosto. Me parece que cuando el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón apenas entraba, apenas estaba teniendo pues en este caso pretemporada, me parece que el X-Cup todavía no influía la decisión del cuerpo técnico en cuanto a la renovación o extensión de contrato de Faravelli. Ahora, tras lo que se vio este último semestre, pues me parece que Faravelli tiene muy pocas posibilidades de continuar en Cruz Azul, tomando en cuenta que pues Larcamón ya ha encontrado 1 o 2 variantes en esa posición, que Faravelli si bien jugó algunos minutos y arrancó como titular en algunos partidos de la liguilla, pues finalmente me parece que Jeremy Márquez le termina ganando la posición. Hay otros elementos también en media cancha, regresará Andrés Montaño también. Son demasiados jugadores en la media cancha donde me parece que sería un absurdo buscar a otro elemento en esa posición, porque ya hay muchas variantes en el medio campo. Más sin embargo me parece que el tema de la defensa preocupa con la lesión del Chiquete. Me parece que el tema de la delantera es preocupante cuando no se tiene un extremo derecho natural, cuando se tiene que experimentar para poder colocar a un jugador en esa posición, cuando el único extremo derecho que digamos tú tienes en la banca y que puede manejar esa posición es Amaury Morales y no le das minutos. El tema del centro delantero, se va a Sepúlveda y competirá el Toro Fernández contra canteranos. Entonces me parece que la principal búsqueda de un refuerzo tiene que estar enfocado en estas posiciones. Si bien Palavecino resulta un jugador atractivo para lo que quiere Nicolás Larcamón, me parece que esa inversión podría estar mal encaminada, hablando un poco sobre lo que necesita Cruz Azul. Si se va Faravelli, aún así sigues teniendo una base de mediocampistas muy buena, tienes elementos mexicanos de selección, tienes extranjeros de calidad como el caso de el mismo Paradela, el caso de Bogus. Bueno, Rivero ya no ha actuado tanto en esta línea de volantes, pero también es un jugador que puede tomar esta posición. Hay muchos elementos de cantera que tienen o manejan esta zona de la cancha, pero me parece que el tema del delantero y del defensa son dos posiciones fundamentales para Cruz Azul si lo que se busca es lograr el título en el 2026. Hasta este punto, y nada más redondeando lo que es el tema de Lolo Faravelli, hasta este punto me parece que hasta el mismo Faravelli tal vez podría buscar en esta búsqueda de minutos pedir su salida o pedir que Cruz Azul sea más flexible en cuanto a un préstamo, en cuanto a algún tipo de negociación que facilite su salida, porque también el plan que tiene la directiva es que los jugadores solamente se van a venta, y eso es algo que complica que salgan rápidamente del equipo o que algún club le ponga a Cruz Azul $4 millones por Faravelli. Son situaciones que no son imposibles, pero que muy complicadamente se van a dar en este mercado invernal. Entonces, si lo que se quiere es liberar una plaza, sí vas a tener que en algún momento ser un poco más flexible en cuanto al jugador, en cuanto a si lo vas a dar tal vez a préstamo con opción de compra, como ya ha sucedido en el pasado con elementos como Diver Cambindo, con elementos como Camilo Cándido. Hasta este punto me parece que esa es la situación con Lolo Faravelli.
En cuanto al tema de Martín Anselmi, si llega, hasta este momento todavía no es un hecho que llegue a Newell's. De hecho, se ha manejado que su llegada a Newell's también se estaría tambaleando un poco, pero si Anselmi llega a tomar un equipo en Sudamérica, es claro que va a buscar traer o reforzarse con jugadores que conoce y elementos como Farabelli, como el mismo Piovi, como Rotondi, que no tuvieron un buen semestre con el equipo o que tuvieron un bajón con Cruz Azul y que ya hay varios clubes que los están visoreando y los están analizando y sondeando para contratarlos. Pues me parece que Anselmi podría entrar ahí y buscar tal vez llevarse a jugadores con los que le fue bien en Cruz Azul, que los conoce bastante bien y que le servirían muy bien en ligas como la Liga Argentina, en donde pues estos elementos pueden dar más tal vez que en México. La Liga Mexicana, la verdad es que aparentemente para los extranjeros puede que resulte una liga muy sencilla, pero no, es una liga bastante cerrada. Muchas veces por muy bien que llegues a las rondas finales, el que entra en los últimos lugares te termina eliminando en una liguilla. Entonces es bastante complicado ser campeón en México. Hay muchos obstáculos, es una liga donde los equipos priorizan defenderse muy bien, hay muy pocos espacios y eso pues evita que muchos jugadores extranjeros puedan dar ese nivel que dan también en otras ligas como Sudamérica o en la misma MLS, en donde el fútbol es muy distinto. Pero hasta ahí yo creo que está el reporte de Lolo Farabelli, la situación que tiene actualmente con Cruz Azul y esta posibilidad de una salida o una eventual salida en este mercado de transferencias. Así es, Chris, hay que estar al pendiente del mercado. Ya inició, ya se iniciaron gestiones oficiales con un jugador. Que llegue o no ya será pues otro tema, pero ya se comenzó a entablar pláticas. Y bueno, hay que estar al pendiente de lo que salga de información en el equipo en los siguientes días. Ya se va a empezar a mover un poco más el mercado. Y bueno, azules, con esto terminamos el capítulo del día, con toda la información que se tuvo de Cruz Azul. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en este capítulo. Recuerden que si les gusta nuestro contenido pueden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y darle me gusta al video. Nos ayudarían mucho con estos ayudas que se pueden dar si les gusta nuestro contenido. Y bueno, les agradecemos su apoyo y que estén con nosotros. Nos despedimos de este capítulo. Se despiden los micrófonos Gio y Chris también. Nos vemos en la próxima.